es un movimiento de aspiración constante. Y uno cada vez que hace esto, la cánula adentro golpea con el fondo uterino. Bien, está sacando la cánula, ya está lleno ahí, se vacía lo que ya se llenó, se vuelve de nuevo a colocar. Primero se coloca la cánula de aspiración, que es el palito delgado, ese que tiene varios números, se lo coloca en cavidad uterina y luego se conecta la jeringa ya armada. Está sacando los restos ahora. Con cada aspiración que uno va haciendo, el grosor y el número de la cánula que se va utilizando va disminuyendo. Si empecé con la 10, luego voy a requerir la 9 o la 8 o la 7, porque con cada vez que yo voy vaciando el útero va disminuyendo de tamaño. Entonces, como va disminuyendo de tamaño, el OC, que es el orificio cervical externo, y el OSI, que es el orificio cervical interno, para que lo recuerden en anatomía, van disminuyendo también junto con el tamaño uterino. Entonces, la cánula que al principio puede ser muy gruesa, luego la voy disminuyendo. ¿Cómo sé cuándo ya está, cómo sé cuándo ya está lista la cavidad uterina, cuando ya está vacía alguien de las expositoras? ¿Qué sonidos o parámetros? No sé si en el video lo dice, no lo he escuchado, ojalá que lo diga, si no lo dice igual lo decimos ahora. No se olviden de enviarles el link a sus compañeros para que lo puedan escuchar luego. Lo pueden poner al WhatsApp. Ya está enviado el link, doctora. Perfecto. ¿Cuáles son cómo sé yo que ya está vacío ese útero? ¿Alguien sabe? Tengo que detenerme en algún momento, ¿cierto? ¿Cómo sé que ya vacié la cavidad uterina? Cuando ya no están los productos de la concepción y ya cesó el sangrado. Cuando ya está vacío. Bueno, es media lógica tu respuesta, pero ¿cómo sé? ¿Cómo sé que ya está vacío? ¿Cómo sé que ya no va a salir nada? Por el tamaño del útero, tal vez, ¿o no? O sea, como dice que va descendiendo de a poco. Sí, va a ir disminuyendo. Doutora, pelo que eu sei, assim, mais ou menos por alto, não sei se é certo, quando o útero se envolve ao tamanho normal, um pouquinho aumentado, e parece também que aí quando há um endométrio menor a 15 milímetros ecograficamente, que se vê a imagem. Pero en este momento estamos haciendo un procedimiento, no estamos con el ecógrafo, estamos en la sala de AMEU o de legrado. Y el obstetra o quien está realizando el procedimiento debe tener unos parámetros de cuándo detenerse. Si bien el AMEU le gana por mucho al legrado, lo que decía hace rato su compañera, porque no tiene riesgo de lesionar como tiene el Asherman, perdón, como tiene el legrado. En el caso Quando o coelho se serra também? ¿Perdón? Quando o coelho uterino se serra? O tal vez por la misma textura del útero, como ya no hay nada que aspirar. Creo que a textura e o color, doutora, do líquido que está saindo deve cambiar. Como e a dolor ausente também, quando acaba a dolor. Rosado. No, recuerden que la paciente en ese momento está con medicación. Está anestesiada. La doctora, la paciente. Claro. La paciente está le han colocado algún tipo de anestesia para hacer este procedimiento. A ver, bien, la doctora ha dado en lo correcto, su compañera, pero tenemos que definirlo mejor. La literatura dice que cuando el útero ya está vacío, se empieza a sentir como crujido de cartón, ese que hace cuando ustedes raspan un cartón, ¿alguna vez lo han hecho? Creo que todos lo hemos hecho de niños. Así, a ver, escuchen acá. ¿Se escuchó? Sí. Sí, doctor. Agarren cualquier cartón y háganlo ahora. Eso empieza a sonar en el útero. Paredes vacías que empiezan a cartonarse. El endometrio, cuando ya despegó su capa funcional con todos los restos ovulares o fetales, según la edad gestacional,
el útero empieza a emitir ese sonido de... Obviamente no suena a 2 metros, por eso que ustedes van a ver que cuando alguien está realizando un procedimiento de AMEU o de legrado tiende a pegar el oído mientras que hace el procedimiento, se apega, así como estoy haciendo yo, por ejemplo, ahí, se apega, está haciendo el procedimiento y se apega un poco para oírlo. Eso es lo primero, suena. Y lo segundo, que se llama el llanto del útero. El útero nos empieza a avisar que está vacío porque ya empieza a salir sangre roja rutilante y con espumas, porque los vasos que se han liberado de ahí ya no tienen resto y lo que estoy sacando ya es ya el endometrio, lo estoy lastimando un poquito el endometrio o estoy liberando vasos ya del endometrio, entonces la sangre empieza a aparecer roja. A esto adicional tenemos que sumarle obviamente que el tamaño uterino va a disminuir, el cuello uterino de tamaño va a disminuir. Si está muy grande, el cuello uterino no se va a cerrar, tampoco es que sea inmediato que se cierre. Cuando estamos de frente a un embarazo de 8 o 9 semanas, por ejemplo, hacemos el AMEU y sentimos cómo aprieta la cándula, incluso la más pequeña la aprieta. Y esos son parámetros que vemos, pero el crujido del cartón y el llanto del útero o el cambio de coloración de la sangre, que es roja, rutilante, con espuma, son parámetros que nos van diciendo que ya no hay nada que aspirar y retiramos el material. Ojo, es importante que recordemos, creo que no lo menciona acá. Yo tengo un video un poco más largo, lo voy a buscar para enviárselo, o en YouTube igual. Lo voy a buscar porque mi computadora está mal, se me anda fregando. No tenemos que olvidarnos que es un procedimiento quirúrgico lo que estamos haciendo. El útero es estéril, no se olviden esos detalles. Antes de hacer una limpieza cualquiera, sea AMEU o legrado, debemos hacer una correcta antisepsia de la región que vamos a trabajar, que en este caso es por la vagina. El útero es estéril, en el útero nunca jamás de la vida hay bacterias, pero podemos meter bacterias de la vagina hacia el útero si no hacemos una correcta antisepsia. Entonces la paciente va a estar en la camilla o en la sala de AMEU, en la sala de legrado, según qué procedimiento se vaya a hacer. La colocamos en las pierneras en posición de litotomía, se llama cuando las pacientes están con las piernas dobladas, como cuando está por parir para un parto, lo mismo. En posición de litotomía, obviamente tiene que estar con suero. No se puede hacer este procedimiento sin suero porque las pacientes pueden hacer una reacción, qué sé yo, a la lidocaína, al diazepam, que son medicamentos que se utilizan para hacer el AMEU. Y siempre con vía, por si sangrara, por si hubiera una perforación uterina, por si tenés que correr a quirófano, siempre hay que valorar que se puede complicar. Cualquier procedimiento quirúrgico, el más sencillo que se puede complicar. Y si ustedes están con una vía periférica permeable, eso les va a ahorrar muchos dolores de cabeza porque es más fácil pasar y cambiar el procedimiento a algo quirúrgico. Si tenés que hacer una histerectomía, por lo que sea que se pudo haber complicado o por si la paciente hace un paro cardiorrespiratorio, debemos tener una vía por la cual poder administrar medicamentos y socorrer en los primeros 5 minutos, que son los de riesgo de hipoxia cerebral que puede dejar dañado y secuelada a la paciente de manera irreversible. Entonces, siempre vía periférica, mejor de grosso calibre, que sea la brándula 18 o 16. No le vayan a poner 22 por la comodidad. A veces la enfermera por comodidad, porque es más fácil, le coloca unas que son muy delgadas, que luego cuando necesitamos pasar volumen, porque ha pasado que hay complicaciones generalmente anestésicas, y queremos medicar a esa paciente y nos encontramos con una brándula que no permite el paso rápido de flujo. Entonces, eso es importante que recalquemos, que cuando vamos a hacer un procedimiento debe estar con una buena vía, mejor una brándula que sea de grosso calibre, pensando en una complicación. Nunca debemos dar por hecho que algo es sencillo, nunca, siempre debemos pensar en las complicaciones. Cuando yo estoy entrando a hacer un procedimiento, yo debo saber que si la paciente tiene cesáreas anteriores, por ejemplo, porque si tiene cesáreas anteriores, yo tengo que pensar en un acretismo, que se me prenda esa placenta, que esa placenta esté prendida y que no vaya a desprenderse con la limpieza y que el sangrado persista y tenga que pasar a hacer una histerectomía. Por eso es que siempre es importante los diagnósticos con el que ingresa la paciente al procedimiento. Ok. Doctora,
Doctora, una pregunta. Dime. ¿La anestesia es anestesia general o es igual que la cesárea, la mitad nomás? Igual que la cesárea. O sea, la anestesia en la mitad del cuerpo para abajo, digamos, o es anestesia general para el AMEU. Bueno, vamos a empezar a hablar con terminología correcta ya. La anestesia Si de la fuera una jaraquilla, eso se llama raquidia o peridural. peridural. Se utiliza más ahora la raquidia porque la peridural perforaba, tenía que perforar más capas y era más, producía más riesgo de efectos secundarios. Entonces ahora los anestesiólogos han optado por hacer la raquidia. Raquidia se llama la anestesia que se pincha en la espalda, en la columna de la mujer para hacer el procedimiento. Este tipo de anestesia no se utiliza en los abortos porque son de larga duración. Las deja a las pacientes sin poder movilizar las piernas unas 5 o 6 horas y es en vano tanta anestesia porque la paciente con solamente 10-15 minutos, que es lo que dura generalmente el procedimiento, es suficiente. Entonces, en los hospitales públicos, el paquete de AMEU corresponde a medicamentos para hacer AMEU con anestesia local. Se debe pinchar, se debe colocar anestesia a nivel del orificio cervical. A los lados. Me estoy pensando cómo enseñarles esto. Yo soy muy dibujante para explicar mis temas. Vamos a hacer un pequeño dibujo acá. A ver. Bueno, vamos a ir empezando a hacer, para que vayan siguiendo conmigo, vamos a ir empezando colocando a la paciente que está en posición de litotomía. Se abre la paciente. Tenemos en un pocillo la povidona con gasitas. Con la pinza aro agarramos las gasitas que ya están en povidona y vamos a limpiar toda la región del monte de Venus y la región de la vulva. Recuerden que por anatomía vulva es conjunto de órganos sexuales femeninos externos. Todos esos órganos externos se llaman vulva y los vamos a hacer en la antisepsia. Labios mayores, menores, clítoris, ¿ya? Para que vayan recordando. Pero es bulbo perineal. También el periné, el pequeño espacio que queda entre la vagina y el ano, vamos a hacer antisepsia. Porque recuerden, no pueden entrar bacterias hacia cavidad uterina y todas esas son las que vamos a estar movilizando. Entonces empezamos por la parte externa. Luego colocamos el espéculo. ¿Cómo se coloca el espéculo? El espéculo tiene esta forma, una forma como boca de pato, ¿cierto? Así. Pero la entrada de la vagina es vertical. Entonces, a favor de la entrada de la vagina, vamos a colocar el espéculo vaginal hasta la mitad de la vagina más o menos. Vamos a ver que lo hubiéramos ingresado. Estando en canal vaginal, vamos a hacer este giro a favor de las paredes ya vaginales. Y terminamos de empujar el espéculo hasta que lleguemos al final del fondo vaginal y lo vamos a abrir ahí. Una vez que abrimos el espéculo vaginal, vamos a pillar el cuello uterino. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, doctor. Sí, doctora. Una vez que hemos pillado el cuello uterino, vamos a ver esta imagen. Este es el cuello uterino, se ve ahí, ¿cierto? Sí, doctora. Sí, doctora. Esto es el cuello uterino y este es el orificio cervical externo. Por ahí, por el orificio cervical externo, es por donde vamos a meter las cánulas para aspirar. ¿Se entiende? Sí, doctora. Y ahora sigan el dibujo. Miren acá. Ah, no, esperen. Primero voy a hacer una dilución. Necesitamos, es que esto como video no hay, ya yo lo he buscado, la dilución, porque en los otros países no se utiliza en Bolivia creo solo. Necesitamos 20 ml de lidocaína y 20 ml de agua destilada. Serían 40. ¿Cierto? Ya. Sí. Ay, no es 20, es 10. 10 de agua destilada, 10 de lidocaína. Esos 10 de agua destilada y 10 de lidocaína lo vamos a poner en una jeringa de 20.
¿Está bien? Ya hagan la dilución en su cabeza. Estoy con una jeringa de 20 y aspiré 10 ml de agua destilada y 10 ml de lidocaína al 2%. Entonces tengo una jeringa llena de ese compuesto líquido. ¿Hasta ahí me están siguiendo? Sí, doctora. Ahora, ¿dónde coloco esa dilución? Una vez que yo ya hice mi antisepsia y estoy en esta zona, según las manecillas del reloj, es arriba las 12, ¿cierto? Abajo las 6, al un lado las 3 y al otro lado las 9. Según este dibujo de acá, serían así las manecillas del reloj. ¿Se entiende? Aquí están las 12. Abajo están las 6. Tal cual un reloj, ¿cierto? Miren su reloj para que se den cuenta de lo que les hablo. 12 arriba, 6 abajo, 3 a un lado y 9 al otro lado. ¿Está bien eso? ¿Se entiende? Muy clarito. Hola. Sí, doctora. Claro. Ya. ¿Por qué es importante que ubiquen las horas del reloj? Porque en base a las horas del reloj se coloca este compuesto que acabamos de hacer. Entonces, a las horas 5, que sería más o menos por aquí, 5, aquí. Aquí serían las horas 5 y aquí sería más o menos las horas 7. ¿Se dan cuenta? A un lado. A las horas 5 y a las horas 7 se coloca este compuesto que acabo de preparar, esta dilución, esta mezcla. Aquí ya lo acabo de rayar para que sea más fácil de entender. Miren ahora, aquí sería las horas 5, aquí sería las horas 7. ¿Por qué se coloca a las horas 5 y a las horas 7? Porque es la zona en la que transcurren la mayor cantidad de fibras nerviosas y sensitivas a las cuales voy a anestesiar con este compuesto, con agua y con lidocaína, para que se logre hacer un control del dolor de esa zona. Esa zona es la más fácil de anestesiar. Por eso que a las horas 5 coloco 10 ml de esa dilución, que sería 5 ml de agua, 5 ml de lidocaína, y los otros 10 ml que quedan le coloco al otro lado, que sería 5 ml de agua y 5 ml de lidocaína. ¿Se entiende lo que les estoy explicando? ¿Alguien no ha entendido? Es el momento para que me pregunten. Sé que es un poquito complicado de asimilar, Você pero... inyecta 10 de lidocaína y 10 de agua destilada junto. O sea, Junto, eso está todo en una jeringa de 20. diluido, ajá. Entonces, Y en una eso se jeringa de hace, 20 tengo 10 ml de agua y tengo 10 ml de lidocaína. Ahí habría 20. De ese compuesto de 20, vos pones la mitad, 10. en 10 minutos se va a cortar y nos volvemos a encontrar, ¿ya? Usted se pone la mitad primero. Exacto, la mitad ya se ha diluido, ya se ha mezclado, entonces coloco la mitad a las horas 5 y la otra mitad a las horas 7, según las manecillas del reloj. Debe estar algún compañero suyo preguntándose si es a las 5 de la mañana o a las 5 de la tarde. Quiero que sepan que las horas son las mismas. Ya sea de día o sea de noche, alguna vez me lo han preguntado, tal vez porque estamos acá no lo vayan a hacer. Entonces es una pregunta que yo la despejo de cajón. No es si es de la mañana o es de la noche, solamente necesitamos un reloj para tener la idea de cómo giran las manecillas del reloj y poder emular cómo giran las manecillas y saber dónde es las 5, dónde es las 7 en el cuello uterino. Obviamente, una vez que yo coloqué el espéculo, antes de hacer estas infiltraciones, yo debo hacer la antisepsia del cuello uterino y de las paredes vaginales con la misma solución de povidina. Saco otra gasa, no la misma con la que hice la antisepsia afuera, obviamente, saco otra gasa con povidine, con mi pinza aro la manejo y voy a limpiar a través del espéculo, cuando ya estoy viendo lo del cervix, voy a limpiar mi cuello uterino, boto, saco otra gasa, de nuevo el cuello uterino y me voy hacia afuera limpiando las paredes vaginales. Con eso estoy garantizando o disminuyendo las posibilidades de riesgo de colonización de bacterias de la vagina hacia la cavidad uterina que es estéril. En cambio, ustedes saben que la vagina no es una cavidad estéril, es una cavidad que fácilmente puede tener cualquier tipo de flora microbiana proveniente de la región anal o producto de actividades sexuales, como ya lo hemos mencionado muchas veces. Entonces yo hago una correcta antisepsia y una vez que yo estoy lista con esta dilución,
¿Qué hago? Agarro la pinza POSI. Recuerden que en el video le dije, ya está la pinza POSI colocada. Es una pinza de metal que tiene como unos dientecitos así. Como van a revisar, revisen por favor. Buscar anatomía, no, buscar pinzas anatómicas. Busquen cuál es la pinza POSI. Se escribe P-O-Z-Z-I. POSI. La pinza aro, para que las conozcan. La POSI tiene como unos dientecitos así. Así. Entonces, ¿qué hace la POSI? Va y agarra el cuello uterino para que yo desde afuera lo pueda manipular, porque como comprenderán, no puedo meter mi mano a la vagina, pero puedo meter pinzas largas y especiales que me vayan a permitir el trayecto. Entonces, por ejemplo, la pinza POSI en nuestro esquema estaría pinzando el labio anterior del cuello uterino. Miren por acá, en este mi pequeño dibujito. Si ven, he partido el cuello uterino en dos. ¿Lo ven? He hecho una raya por el medio. Y lo de arriba se llama labio anterior y lo de abajo se llama labio posterior. Es exactamente lo mismo, es el mismo cuello, pero anatómicamente para poder saber de dónde estoy hablando se hace una división imaginaria y esto de aquí arriba recibe el nombre de labio anterior y esto de aquí abajo recibe el nombre de labio posterior. Entonces, en el labio posterior es donde yo voy a infiltrar a las horas 5, 10 ml de esa solución ya mezclada y los otros 10 ml a las horas 7 en el labio posterior. Es la zona más fácil donde yo puedo colocar medicación y poder anestesiar esa zona para que no le produzca dolor a la paciente. Y en el labio anterior es donde yo voy a pinzar con esa pinza anatómica POSI en esta manera. Así es la pinza. Entonces te viene, lo pinza ahí y lo que hace es que me ayuda a la movilización del cuello. ¿Preguntas hasta ahí? Doutora, Dime. não hace sedação de esta paciente? Claro que sí. Adicional de esta lidocaína que se coloca de manera local, se coloca diazepam, 1 miligramo. A partir de 1 miligramo se empieza a colocar según la sensibilidad de la paciente. Hay pacientes que les pega muy bien 1 miligramo y hay otras pacientes que les pega muy suave y hay que aumentarle. El anestesiólogo es quien debería estar con nosotros ahí colaborándonos para esta dilución. Hay ginecólogos que se animan a hacerlo solo. Yo en lo particular no, gracias. Me evito dolores de cabeza porque, como les digo, la paciente puede hacer reacción a cualquier tipo de anestésico. Entonces, el anestesiólogo al lado ayudándonos ahí en eso. ¿Qué más se le coloca? Porque el AMEU tiene el criterio de que solito uno podría realizar este procedimiento sin la ayuda de un anestesiólogo, como para disminuir los costos, ¿me entienden? Por ejemplo, en un hospital. Entonces, el ginecólogo debería colocar el diazepam primero, una ampolla, ya sea de metamisol o de ketorol endovenoso, esto por lo menos unos 10 minutos antes del procedimiento para que actúe bien en el cuerpo. Y luego realizar la colocación de la lidocaína, que es la que les acabo de enseñar la dilución de cómo se realiza. Coloco la lidocaína y debo esperar por lo menos 5 minutos para que la lidocaína termine de actuar bien y se realice de recién el procedimiento de AMEU. Pero esto es, como les digo, la idea para disminuir los costos. En realidad, en la actualidad, peor aún si es en la parte privada. Bueno, en el hospital yo igual solicito que venga el anestesiólogo para que me ayude con esta parte. El protocolo dice que el AMEU debería hacerlo sin anestesiólogo, con solamente esta medicación, y que si ya es un legrado, como ya es más grande y va a ser otro tipo de material que va a utilizar, sí, con anestesiólogo. Yo lo utilizo igual. Y mis colegas igual. ¿Por qué? Porque el AMEU es doloroso, les cuento. Si uno no tiene un buen sedante, si el anestesiólogo no coloca algún otro tipo de medicamento, la paciente va a estar despierta con ustedes y de 10 a 7 tienen algún grado de molestia. Están despiertas con uno y se están quejando, les está doliendo. O sea, obviamente estás colocándole un material dentro de cavidad vaginal y le estás moviendo ahí adentro. Entonces, por más que haya lidocaína y diazepam y ketorol, la paciente algún grado de dolor va a experimentar. Nos decían quienes nos capacitaban que se han cansado de decirnos que la verbocaína es la mejor, o sea, que vos le hables, señora, tranquila, no se preocupe, esto es un minuto, que
menos riesgo de anestesia porque no son anestesias generales. ¿Sabes? Es muy suave la anestesia que se está colocando, ¿no? La lidocaína que es local y el diazepam que la dosis es mínima. Y un ketorol que eso no hay riesgo de, no hay riesgo de enfermedad anafiláctica porque el ketorol no produce. Entonces, la verbocaína, nos decían, hablen con la paciente, díganle que es lo mejor, que es rápido, que es por su salud y no sé qué, y no sé cuánto. Igual le duele a la paciente. Entonces, yo soy partidaria de que venga un anestesiólogo y que me ayude. ¿Qué tipo de anestesia utiliza el anestesiólogo? El anestesiólogo, cuando viene a acompañarnos, obviamente, si va a venir un anestesiólogo a darme anestesia, va a ser anestesia general de corta duración. Dura muy poco, pero es una anestesia general. No llegan a intubarlo al paciente, no es del tipo de intubante, pero se coloca y la paciente se plancha un ratito ahí. Por eso es de corta duración. El paciente se duerme. Y obviamente, cuando tengo un anestesiólogo a mi lado, yo ya no voy a hacer nada de la lidocaína. ¿Para qué le colocaría la lidocaína si tengo una anestesia general circulando? Entonces, hago directamente la antisepsia de la zona y me dedico a hacer el procedimiento de AMEU o de legrado, según que sea. Está bem, doutora, gracias. Eso. Bien, ¿alguna otra pregunta por ahí? Doutora, Dime. depois desse procedimento, com quanto tempo a mulher pode embaraçar outra vez? Ou seja, quando é indicado, né? Mejor indicado. Siempre cuando yo hago un procedimiento, no cuando yo, siempre cuando se hace un procedimiento, se debe esperar mínimo 6 meses. Siempre. ¿Para qué? Para ese cuello uterino se cierre y tenga la fuerza de sostén de un embarazo. Si yo lo hago antes de los 6 meses, puede ser que esas fibras cervicales no se cierren tan bien y al crecer el embarazo se produzca un aborto espontáneo y no es lo que queremos, pues, ¿no? O sea, si la paciente está buscando un embarazo, lo está buscando de verdad, señora, por favor, espere por lo menos 6 meses que el cuello uterino retorne su dureza para que pueda sostener, porque si después ya se embaraza y se produce un aborto espontáneo y hay que volverle a hacer una limpieza, tenemos más riesgos de que ese cuello uterino luego pierda la fuerza y se vuelva incompetente. Por eso es que es importante que recordemos que la incompetencia cervical o la paciente ya nace con ella o se la puede producir. Cuando una paciente tiene, por ejemplo, un MISET, que era lo que hablábamos anoche, un bebé que murió, les estoy diciendo criollamente para que me entiendan, un bebé que se ha muerto. Ok, si yo digo MISET, estoy hablando que es menos de 12 semanas. Si yo digo que es un óbito fetal, estoy hablando que tiene